Vamos a tratar también de mantener en modo vuelo o vibrador estos juguetitos que a veces nos distraen, ¿verdad? Para que nada les perturbe. El día miércoles nos gozábamos con la palabra que Dios nos ilustraba cuando precisamente estábamos considerando que la única manera, y voy a hacer una recapitulación para los que vinieron y también para los que no vinieron, llegamos a la conclusión a la luz de la Escritura de que la única forma de tener comunión con Dios es a través de la oración. Pudimos descubrir lo que el Señor nos hablaba ese día, que la clave del crecimiento de nuestra comunión es en lo secreto. El que conoce a Dios en lo secreto, Dios lo va a resplandecer en público. Hace un momento le decía, Dios en su soberanía nos honra, nos valora, nos exalta, aunque esa palabra siempre va dedicada a Él. Pero Dios así es. Una forma de honrarnos es esto, respaldar nuestra vida en público cuando buscamos su presencia en lo secreto. Mire, meditaba en el Salmo que nuestra hermana leía al principio y ahí está un argumento que respalda más esto, porque dice que clama el justo, no dice el soberbio, no dice el carnal, no, el justo clama y dice y Jehová oye. Entonces hablamos de todo ello, hablamos del nivel donde Dios nos lleva cuando tenemos comunión, que es el nivel de la intercesión. Cuando poníamos de ejemplo a aquella mujer que aunque era pagana tuvo una capacidad de fe de insistir ante Jesús por su necesidad. Hablábamos de la perseverancia, de la persistencia, y esto siempre, óigalo bien, va a ir de la mano en la vida de oración. Ahora, si nosotros decimos que somos creyentes, porque si hay creyentes aquí, ¿verdad? A ver, levanten la mano los cristianos. No hay ningún mundano aquí, no hay idólatra, no hay hechicero, no hay idólatra ahorita en una fiesta por allá. No, aquí hay gente de Dios esta tarde. Bueno, si yo digo que soy cristiano, lo que va a reflejar mi cristianismo no es el título que yo tenga en la iglesia. Ahora voy a hablar con las bambalinas. Si yo digo que soy cristiano, lo que no va a valer mi cristianismo no es que soy evangelista, o que los hermanos son pastores, o que la pastora es... O sea, eso no tiene nada que ver con reflejar mi cristianismo. Hablamos también de los dones, los talentos. Gente que piensa que por el talento, el potencial, el don que tiene, eso va a garantizar su aprobación en el cielo. Y ahí es donde refutamos eso cuando recordamos las palabras sabias de Jesús que dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Estamos acá. Entonces, cuando hacemos un análisis, llegamos a la conclusión de que ser creyente implica tener una vida de comunión con Dios. Mucha gente piensa que ser creyente es solo una parte de la comunión, quizás la última parte de la lista, y es solo venir a la iglesia un día a la semana. Otros piensan que ser creyente, y eso más va aplicado a los que conocemos a Dios desde que tenemos uso de razón. Yo soy uno de ellos. Llegó un momento en mi adolescencia que yo pensaba que ser cristiano era porque mis padres me llevaban al templo. Y yo soy de la familia cristiana y creemos que eso es ser creyente. Aleluya. Infinidad, principalmente de jóvenes, está con ese concepto de las iglesias. Cuando oigo esos argumentos, yo siempre les digo: es que Dios, hasta donde no sé, mi corto pensamiento me llega a entender. Yo he entendido, creído que Dios no engendra nietos, ni sobrinos, ni entenados, engendra hijos. O sea, aunque nazcamos en una cristiana, yo desde niño conozco el evangelio, ahí estaba ahí el tema del testigo, somos de la misma generación, de que teníamos pañales, estamos en la iglesia, pero yo llevo un momento, a la edad de 16 años, que tuve que tener mi encuentro con Jesús personal. Y a partir de ahí comienza la nueva vida, eso ya lo tenemos presente. Bueno, si estamos conscientes de que doctrinalmente esta nueva vida implica una relación con Dios, entonces tenemos que entender que la única manera en que vamos a lograr tener comunión con Dios es a través del hábito de orar. Aleluya. Decíamos también el miércoles, el no orar es cometer pecado de qué, ¿sí se acuerdan? La palabrita esa que repetía usted allá en la misa. He pecado mucho de palabras, de pensamiento, de palabras y obras, y no sé qué tanto, y me había habido omisión. Oiga, lo repetía usted a cada rato allá y nunca le explicó ahí el clérigo qué significaba.
Pues como lo dijimos el miércoles, simplemente es un sinónimo. Omisión es omitir. ¿Qué es omitir? No hacer lo que debo hacer. Y trae el respaldo bíblico. El pecado es aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Es decir, el que no ora, peca. Es inconcebible, y en general lo digo, así seamos pastores, ministros, presidentes de asociaciones, o sea usted un simple mortal que viene al culto ahí cada domingo. Inconcebible es que yo diga soy cristiano si no tengo comunión con Dios. Por eso que el día Jesús miraba mucho, nunca te conocí. Porque muchos conocen a Dios como decir, pues yo conozco a Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo lo conozco por su fama, pero él a mí no me conoce. Si paso ahí por el palacio de Alzócar, con la mano de brazo, puedo ir por hacerse un baño de pueblo del Señor, pero no decir quién será, cómo se llama. No hay relación. Muchos hoy en día dicen, yo soy cristiano, participo, hago esto, aquello, soy ujiero, qué sé yo, pero como no tiene comunión con Dios, yo conozco a Jesús, y Jesús dice, mira, yo no te conozco, porque como ni hablas conmigo. Entonces ahí es donde tenemos que entender que ser cristiano sí es venir al culto, congregarnos, buscar a Dios, ser fiel a Dios, pero todo ese hábito, se puede decir, se detona cuando hay una vida de comunión con Dios. Ahora, aquí puede venir la respuesta que a mucha gente se exaspera y dice, ¿por qué en la iglesia hay una multitud de caracteres? O dicen lo más entendido, ¿por qué en la iglesia hay tanta actitud heterogénea? Es decir, ¿por qué unos actúan de una manera y otros de otra? Y esto no es nuevo, esto es viejísimo. La iglesia de Corinto así estaba. ¿Por qué unos se ven que son mansos, humildes, fervientes, fieles, y quizás tengan poco tiempo? Y hay fidelidad, hay fervor, hay humildad, hay mansedumbre, hay paz. Sin embargo, hay otros que ya son, y voy a decirlo aquí, confieso, estamos en familia, y son vegetarios, que llevan años en la iglesia, algunos desde niños conocen a Cristo, y una inmadurez tan terrible. Fácil y sencillo. Porque es que viene el por qué, pero ¿por qué? Si vienen predicadores, los pastores predican, hay profecía, la Biblia la tenemos, ¿y por qué no hay cambio de carácter? Bueno, si quieres saber el porqué de esas actitudes, es porque el porcentaje que los ves dando frutos dignos de arrepentimiento es porque están en los secretos, vestidos con el Espíritu Santo. Y cuando hay comunión con Dios, cuando hay una vida de oración, el Espíritu Santo corta el carácter, saca la carnalidad y empieza a sembrar su imagen en esa persona. Y la persona que vive así no hace tanto alarde de que, aleluya, que ungido estoy. No, lo demuestra con hechos. Y aquí en todos los niveles, porque hasta en los niveles ministeriales hay eso. Oye, ¿por qué algunos como que se sienten más competentes que otros? Algunos actúan. ¿Por qué? Porque el detonante está. Cuando hay comunión, se refleja en el carácter. Pero cuando ves inmadurez, o lo que dije al último, es porque esa persona simplemente no tiene comunión con Dios. Confía en su potencial, confía en su antigüedad de años en la iglesia. Algunos confían, con todo respeto, y tengo que decirlo, hasta por lo que contribuye. Hay personas que, bueno, aquí es una iglesia pequeña, en iglesias grandes, donde contribuyen, pero con la finalidad de querer manipular el pastorado de la iglesia. No, es que nosotros somos la familia de las altas torres y fuentes, y somos los que aquí hemos sembrado, y Dios sabe eso, y el pastor tiene que acordarse de nosotros, que sabe que si se nos sale del huacán, pues aquí podemos levantar un complot, o podemos simplemente dejar de entrar ahí, de colaborar ahí. Y ya entró el diablo a hacer estragos ahí. Esa actitud no puede venir de una persona que tiene comunión con Dios. Oiga, y es que se generaliza, porque también dentro de los ministerios sucede, no, es que si yo no vengo a tocar el piano, la guitarra, aquí no se mueve el fuego. Porque me creo indispensable. Es que yo predico mejor que la pastora. Yo debería ser el pastor de la iglesia.
Y ahí es donde caen algunos que no los llama el Señor, se llaman solo al ministerio. Y si no dividen iglesia, pues ustedes se van y dicen, no, es que yo sentí de parte del Señor. Levantaron una obra, no tienen ni llamado, agarran y ponen un techo ahí, crecían y dijeron, tú van a conquistar la colonia donde se plantan con sacar de la idolatría del pecado. No, empiezan a caer gente de otras iglesias, vete para acá porque acá hay unción. Y el cabezón que se va, como no tiene comunión, no tiene discernimiento, se va por su emoción. Vente, acá les vamos a dar papitas y refresco, les vamos a dar despensa. Wow, corre la gente para allá. Entonces, ese es el detonante del por qué tantas situaciones adversas que acabo de mencionar. Es ahí entonces donde tenemos que entender que necesitamos tener comunión con Dios. Mira que está al lado, necesitas tener comunión con Dios. Aleluya. Dígase, no tenga miedo, voltea a ver. Dile, necesitas tener comunión con Dios. ¿Ya se lo dijo? Ahora te digo, tú también necesitas más que yo. ¿Qué necesitas? Los apóstoles, quienes fueron los fundadores de la iglesia primitiva, consideraron que más allá de la doctrina, de enseñanza, estaba muy por encima de la comunión con Dios. La iglesia primitiva se describe en Hechos 2:42 como una iglesia perseverante. Perseverar es persistir, estar ahí, no moverse de ahí. ¿Y en qué perseveraban? Primero dice, claro, la doctrina, porque por encima está la palabra. En la comunión dice, con el Señor. Porque cuando hay comunión con Dios, también hay comunión con los pueblos. Ponga en una balanza la iglesia primitiva de Jerusalén y ponga en una balanza la iglesia de Corinto. Las dos historias están en el mismo libro, Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había amor. Quiere decir que no había argüenda en la iglesia, que no había chismes en la iglesia, que no había contienda. Que si ponen una hermanita de líder, yo por qué voy a sujetarme a ella, quién es ella. No había esas inmadureces, no había. Había unidad. Sin embargo, en la iglesia de Corinto había un partidario. No, es que nosotros somos partidarios de Pedro, porque Pedro predica muy bonito y es el que caminó con Jesús. No, nosotros somos de Pablo, porque Pablo te enseña teología y pues nosotros estamos muy teólogos y sabemos más que ustedes. ¿Sucederá eso hoy en día? Yo creo que quién sabe. Y los más religiosos que se creen más santos eran los que se ponían que decían no es pecado predicar como manga corta en el templo y el que no se ponga las mantillas no se va al cielo. Es que nosotros somos de Cristo. Se creen más espirituales pero están más llenos de pecado que los hombres. Porque no debemos confundir la espiritualidad con la religiosidad ni la santidad con el fanatismo. Y así estaba la iglesia de Corinto, dividida. Cuando Pablo se entera de eso, oiga, es la más santa reprendida. En su última carta dice, ¿qué acaso Pablo murió por ustedes en la cruz? ¿Qué acaso Pedro o Apolo? Yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento, el que activa, el que llena, el que bendice, el que santifica, es el Espíritu de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Cuando una iglesia no ora, entonces sucede toda esta clase de atrocidades. Pero cuando una iglesia se mete con Dios, entonces sucede lo contrario. ¿Y qué es lo que sucede cuando una iglesia se mete con Dios? Hay tres cosas que van a suceder si esta iglesia sigue en una vida de oración. Cuando hubieron orado, dice el primer argumento. No dice antes de que oraran. Sí, lo acabo de leer, ¿verdad? Mire, la Nueva Traducción Viviente dice el texto de esta manera. En la versión 60 dice cuando hubieron orado. La Nueva Traducción Viviente dice después de que practicaron la oración. ¿Qué va a suceder cuando la iglesia ora? ¿Qué va a
suceder cuando el creyente ora. Ahora quiero aclarar algo muy importante aquí. Decía hace un momento, no confundamos espiritualidad con religiosidad. Hay gente que se enfrasca y dice, es que entonces sí, que se siga programando la oración y que no dejen de orar, que venga la gente a orar, pero vienes tú, no, es que no puedo por esto y por otro. ¿Qué? Se considera el tiempo. Hay gente que trabaja, hay gente que tiene un itinerario, pero el que tiene hambre de Dios sabe que no va a encajonar las horas de oración solo en la iglesia. Ya oré en la iglesia, ya fui al culto de oración, y los demás días, ¿qué caso Dios no te da de comer? Los demás días, ¿qué caso no necesitas de la dirección de Dios? No solo es venir el día que se te congrega aquí a orar, no solo es venir en la mañana cuando se te pide vengamos de rodillas. Diariamente, el que tiene comunión con Dios tiene una relación diaria con Él, tiene una vida íntima con Él. Dice que ellos perseveraban en la oración día con día. Mire, yo no te voy a presumir cuántas horas oro, porque yo no vine aquí a hablarme de mí. Y es que estoy predicando, no estoy dando mi testimonio. Cuando sea ahora en los testimonios voy a hablar de mí. Pero lo único que sí te debería decirle es que cuando una persona ama la presencia de Dios, y si el itinerario del día le gana, porque es inevitable, estamos viendo un tiempo que el reloj va así, y en ese itinerario se dio cuenta de que ya no, esa persona anda desesperada. Yo no sé usted, no he hablado contigo, Señor. Mira, hay momentos que hasta en la regadera te puede agarrar la necesidad de ahí. Pero lo que Dios valora es que tengas esa hambre, esa necesidad. No, así como tu cuerpo tiene necesidad de beber agua, el vital líquido, así es como dijo el mismo y los mismos hijos de Corea allá en el desierto, cuando escribieron este mástil, un mástil cantado, un salmo poético. Ellos que fueron descendientes de Leví, aunque su padre fue un hombre que se rebeló contra Moisés y juicio de Dios probó y cayeron hasta los profundos abismos, pero los hijos reconocieron al Dios de gloria y escribieron el Salmo 42 en el tabernáculo, y ellos dijeron: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, tiene hambre y sed de ti, por ti. El alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¡Aleluya! Cuando el creyente se da cuenta que la necesidad de la oración es imperante, van a suceder cosas. ¿Cuántas veces nos quejamos de que por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué hay tanto esto, aquello? Bueno, la solución es fácil. Cuando haya personas que se metan con Dios en oración, van a desaparecer esas actitudes. Es que fulano no cambia. Cambia tú primero entonces. Es que para mí es más fácil señalar a mi hermano con un dedo. Y no sé que el hermano trae camisa negra y un pantalón kaki, porque trae ese color, y ahí lo estoy criticando con un dedo señalando. Y no me doy cuenta que cuando lo señalo con un dedo hay 3 dedos que me están señalando a mí. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo te describes? ¿Quieres que cambie tu prójimo? Cambia tú primero. Da frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú te metes en oración, algo grande va a suceder. Desde la antigüedad vivieron las promesas vivas. A Jeremías Jehová le dijo: clama a mí y yo te responderé. Empezaron las promesas. Te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Yo te voy a responder. Pero la cabra primero dijo: clama a mí, clama a mí, clama a mí. Tenemos que clamar si queremos ver los cielos abiertos. Tenemos que clamar si queremos ver respuesta a la necesidad. Tenemos que clamar si queremos ver una iglesia llena de unidad. Con estarnos mordiéndonos a otros no vamos a ganar nada. Engordamos al diablo. ¿A Dios no le gusta ver una iglesia en contienda, en división? A veces cuando veo eso digo: Señor, y si tú vinieras en ese momento, ¿estamos listos para ir contigo? Sin embargo, vemos que la misericordia de Dios es tan grande, porque su gloria está aquí. Por misericordia.
Entonces, ¿qué sucede cuando la iglesia empieza a practicar la oración? Diga conmigo esto: una cosa es orar por orar, Una cosa es orar por orar y otra cosa es ser de oración. y otra cosa es ser de oración. Permítame, a la luz de esta escritura, hablarles sobre los resultados de una oración perseverante. Si quieren ponerlo como tema, no sé, encajaría. Diga conmigo los resultados Los resultados de una oración de una oración perseverante. perseverante. No todo es que tomemos algo por rutina, ya oré, no, de estar clamando a Dios. Leímos Hechos 4:31 y habla en plural, dice, después de que oraron o cuando hubieron orado, ¿quiénes eran? Y ahora, ¿en qué momento oraron? Son dos preguntas. La respuesta está en el contexto, contextualizando el pasaje. Si usted se va a versículos anteriores, es extenso y en casa puede leerlo, se va a dar cuenta de que hubo un caso terrible ahí. Los apóstoles habían sido presos por predicar el evangelio. Los apóstoles habían dado todo por el evangelio, pero los apresan, los amenazan, y cuando los soltaron les dijo: les prohibimos que sigan hablando en el nombre de Jesús. Si volvemos a sorprendernos, van a morir. Había amenaza de muerte, había persecución, había odio en la sociedad hacia ellos. Sin embargo, a ellos no les importó eso. Llegan con los suyos, con la iglesia, que dice la Biblia, día y noche no cesaban de orar por los presos. Cuando llegan y se reúnen, empiezan a clamar, a orar, a meterse con Dios en la oración. O sea, aquí hay algo que a mí me sorprende. ¿Quiénes eran? Los siervos de Dios. ¿En qué momento oraron? En el momento más crítico, donde eran confrontados. ¿En qué momento vas a ver resultados en tu comunión con Dios? Hijo, no cuando te saques la lotería, no cuando llega el diciembre de aguinaldos y bueno, aquí mayoría de esposas andan contentas porque saben que el marido trae gorda la cartera. Yo no sé por qué son tan cariñosas las damas en diciembre. ¿Por qué será? Solo Dios lo sabe. No hay la prosperidad. A lo que Dios le conmueve es que cuando la gente ore es en el momento de que tu fe va a ser confrontada. En el momento en que cuando Dios te llamó al ministerio, tu ministerio también va a ser confrontado. Porque más de una vez yo me lo pregunté, y creo que tú también te lo has preguntado, pastor. Me pregunté muchas veces, ¿verdad Dios me llamaste? Porque no estoy viendo el resultado. Aleluya. ¿Cuántas veces, pastor Aleti, te preguntaste eso aquí de rodillas llorando? ¿Tú me llamaste, Jehová? Y todos los que buscamos a Dios, aún usted, mi hermana que participa, que dice, pero yo, Señor, en verdad estás conmigo. En ese momento de confrontación es cuando vamos de rodillas. En ese momento en que el enemigo nos desafía. En ese momento en que el enemigo te dice, no vas a poder, tus hijos están perdidos, ya no hay remedio. En ese momento es cuando hay que doblar rodillas, es cuando hay que clamar. Y cuando eso suceda, la gloria de Dios se moverá. Tres resultados quiero compartir esta tarde. En ese momento oraron cuando fueron confrontados. En ese momento de prueba, de persecución, de dolor. Ah, cómo le conmueve a Dios cuando en tu dolor vienes de rodillas y le lloras. ¿Cómo le conmueve a Dios que cuando tienes el problemón encima no te andas desahogando con Raimundo y medio mundo, ni andas encarándole a todo mundo ventilando tu problema? No, deja de llorarle a quien sea o contra quien sea. Ven y llórale a Cristo. Ahí desgárrate con Dios. Ellos empezaron a orar y en la oración le dijeron, mira Señor, nos están amenazando, nos están prohibiendo que prediquemos, pero nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Mientras extiendas tu mano, que señales, milagros, prodigios sigan aconteciendo mediante tu santo Hijo Jesús. ¿Y qué sucedió cuando oraron así? ¿Qué va a suceder cuando en la confrontación te pongas a orar? ¿Qué va a
suceder cuando continúes orando porque tienes comunión con Dios y necesitas orar? Porque si no oras te secas. ¿Sabe qué va a suceder? Léalo, porque no le viene a contar un cuento chino. Ahí está lo que está decretado. Por aquello de que digan, ay pastor, profetízame y decrétame, yo no soy quien para hacer eso. Ya está el decreto en la Biblia. El primer resultado, sucedió algo literal aquí. Y cuando hubieron orado, número 1 dice, el lugar en que estaban congregados tembló. El entorno, pastora, que los rodeaba tembló. El entorno que rodeaba la casa, hermana Natividad, tembló. ¿Qué va a suceder cuando en el problema voy a orar? Que todo ese obstáculo que me rodea, las críticas, endeusadas por el diablo, los problemas tienen que estremecerse, tienen que temblar. Cuando yo oro, aleluya, tiembla la tierra. Cuando yo oro, tiemblan las puertas del infierno. Cuando la iglesia ora, todo obstáculo se tiene que venir abajo, tiene que temblar. Ese es un gran resultado. ¿Qué te impide crecer? ¿Qué te impide avanzar? Desaliento, desánimo, depresión, enfermedad, tristeza, dolor, preocupación, ansiedad. Métete en oración y todo ese entorno te tiene que venir abajo. Aleluya. Ejemplos desde la antigüedad lo tenemos. Una mujer oraba en el tabernáculo pidiendo por un hijo cuando en el entorno que la rodeaba era hostilidad. Mire, en Israel, aún hasta ahorita, entre los judíos ortodoxos, los que son conservadores, para ellos es una maldición que una mujer sea estéril. En la cultura judía, cuando salía en la familia una mujer estéril, era como una maldición. Las mujeres que casadas no podían tener hijos se sentían humilladas porque el rubro, el entorno, la sociedad las humillaba. ¿Cómo cree que se sentía entonces Ana ahí? Y mire que un entorno de hostilidad, porque por causa de la cultura beduina de aquel tiempo, cuando una mujer, según la ley mosaica, no podía darle hijos al marido, el marido tenía que buscar a otra, no era adulterio. Porque la cultura judía es muy importante para el hombre la descendencia. Por los bienes, por la casa paterna, que hoy en día decimos el apellido, por muchas cosas, muchos factores. Por esa causa fue que Sara le dijo, toma mi esclava Abraham, porque tienes que tener descendencia. Porque es una maldición para un hombre hasta hoy. Si usted allá indaga con la cultura de los judíos, para ellos es maldición. Tienen que tener, lo primero que piensan cuando el matrimonio es que venga el hijo. Y si no viene el hijo en la familia, bueno, en la cultura mexicana se ven los ranchos, ¿no? La gente todavía es para tener hijos, el que no tiene hijos, no, es que hay algo ahí. Y era humillante para ellos porque sucede que su marido Elcana tuvo que buscar otra mujer para que le diera descendencia. Esta mujer se llamaba Penina y pues era fértil y humillada a Ana. El mismo problema enfrentó a Raquel, esposa de Jacob. Y Jacob amaba mucho a Raquel porque de ella se enamoró, pero Raquel no podía tener hijos. Lea fue la olvidada, Lea era la despreciada, pero Lea era fértil. Y en su amargura Lea humillaba a su hermana. Mira, que yo sí le doy hijos. Tú tienes el vientre seco. La misma Agar, siendo esclava, humilló a su señora por esa causa. Y mire Ana, qué dolor, qué confrontación. Y aun cuando sube al tabernáculo, va y se humilla ante Dios. Reconoce que solo la oración era el método para que Dios le contestara. Amén. Pero la confrontación era tan fácil, imagínate, tan terrible. Aún está en el tabernáculo orando y oiga, llega el sacerdote, como el pastor, pues. Llega y la toma por borracha. La tira loca. Pero ni aún así esa mujer desistió.
vino la respuesta porque ella empezó a perseverar en la oración. Yo quiero generalizar en esta noche: lo que te agobia tiene solución, el cambio de carácter tiene solución, la situación adversa tiene solución, el problema de tus hijos tiene solución, la enfermedad incurable tiene solución. No importa cuánta artimaña el diablo te ponga enfrente, hay solución, y la solución está en las rodillas. Métete con Dios y el entorno que te rodea va a temblar, se va a derribar, todo argumento del enemigo se derribará. Alguien puede glorificar a Dios en esta hora y decir: gloria. Cuando quiero orar, después de la oración, pero hay otro resultado más gratificante. Cuando la persona es de oración, además de que tiembla el entorno que le rodea, el segundo resultado es que la vida de oración provoca un avivamiento. Lo primero que hace la oración es destruir los obstáculos. Diga conmigo: mi vida de oración. Dígame lo que lo crea. Mi vida de oración derriba obstáculos. Va a temblar el entorno. Créalo, hermano. Dios ya le está hablando aquí. Segundo resultado: mi oración, diga conmigo, mi oración provoca un avivamiento. Primero el avivamiento personal y después el avivamiento congregacional. Cuando la gente está avivada, oye, qué cultazo nos vamos a aventar. Ya no vamos a necesitar las cantoras estarse desgañotando. Alaben a Dios, glorifiquen a Dios, brinquen, salten, aplaudan, porque vienen tizones encendidos acá, porque la gente viene llena de Dios. Y el que tiene un avivamiento personal, cuando se junta, oh gloria a Dios, es como cuando juntan de los tizones en el fogón y empiezan la llamarada, porque dice así: después de que oraron, dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Alguien puede glorificar a Dios en esta tarde. Alaba la gloria. La llenura del Espíritu Santo no solo vamos a encerrar en una liturgia de culto. Aquel que es lleno del Espíritu es aquel que vive amando la presencia de Dios, es aquel que está en plena actividad e incansable, es aquel que arde por servir a Dios, el que se dispone por la obra de Dios. Ese que vive en el avivamiento, mire, hasta diezma y ofrenda sin problema. No necesita que le estén dando la doctrina de la financiera, de la mayordomía financiera. No quiere discrepar con Dios ni discute, se somete. Porque está en un avivamiento. Porque mire, dice aquí: después de que oraron, lo está diciendo ahí, ¿verdad? Todos. No dicen nada más los cantores, los sugieres, los pastores, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tienes una vida de oración, va a comenzar un avivamiento personal en ti. O sea, yo no entiendo cómo hay gente por allá lejos, ¿no? Donde yo he ido por otro lado, que andan ahí pagando entradas a congresos porque viene el super ungido de no sé dónde, y que se va a quitar el saco, y cuando tira el saco van a recibir la unción. O no sé cuántas barrabasadas por ahí están inventando ahí. El otro día me salieron porque hay uno que dice que ya agarra la botella de aceite y no les unge, sino les mete un botellazo en la cabeza a la gente, que para que salgan los malos espíritus. Qué bueno que yo no creo en eso, sino que va a haber un botelladero que para qué me cuenta. O sea, tantas cosas terribles que la apostasía está metiendo. Y mira, a mí me asombra toda esa gente que predica esas lisonjas, porque es bíblico. Dice que se levantarían falsos maestros, que hablarían tan. A mí lo que me exaspera es la gente cabezona, que ahí corren detrás de eso. No diezman ni ofrendan en su iglesia, pero andan pagando dinero para pagar boletos para el congreso de no sé qué, que el congreso apostólico y profético de no sé qué tal, buscando la unción. ¿Dónde vas a encontrar la unción? Cuando te metas de rodillas con Dios en la intimidad, cuando de madrugada busques la presencia de Dios, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Tomes un momento y te apartas de tu itinerario, te encierras con tu Padre en los secretos. Entonces vas a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, vas a recibir revelación, tu carácter se va a forjar, vas a llegar a una madurez y Dios va a dar testimonio de ti. La oración provoca avivamiento.
triste que hoy en día hay de todo en las iglesias menos cultos de oración. Porque estamos como en tiempos de Elías. ¿Por qué creen que Elías fue a llorar en Hebrón? Y hasta mire que eso se impregna, hasta el área hostil que nos rodeaba, lo estaba impregnando el profeta a pesar de que acababa de ver la gloria de Dios en el monte Carmelo. Y edificó un altar que estaba arruinado, porque ese altar arruinado era un simbolismo de la vida espiritual del pueblo de Israel. Porque hoy en día podemos ir a campañas y eventos y una brincadera que parece que está matando cucarachas, pero es pura emoción de la carne. ¡Santo! Haga la prueba de ver esas campañas que hacen y hay hasta ritmos de cumbia le meten ahí los músicos y ahí está la brincoteadera. Yo no digo que el Señor no se manifieste así, mire, cuando hay danza en el Espíritu, hay danza en el Espíritu. Pero muchos están nada más en la emoción, les apagan la música y se acabó la danza. Pero el que tiene el Espíritu Santo trae el avivamiento personalmente, porque busca de Dios en los secretos, porque se mete con Dios. Entonces en ese momento cambia el carácter, cambia la actitud, cambia la visión y empieza a ver una bendición en la iglesia. Su misma actitud, su mismo estilo de vida impregna a la congregación. ¿Por qué? Porque cuando está en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. ¿No nos dice así en Romanos capítulo 8? Lea Romanos capítulo 8 en su casa. Dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y una de las maneras de andar en el Espíritu, y diría yo la más importante, es la oración. Porque cuando hay tentación, mira, vete a orar. Sí, porque mire, siempre lo he predicado y lo voy a recordar. ¿Cómo le achacamos tanto al que ya está condenado? Y no lo estoy defendiendo, ya está perdido y vencido. Le decían los hermanos, allá andábamos por Córdoba, Veracruz, la semana pasada predicando en un pueblo. Y nos tocó pasar por un callejón así a las 1 de la noche y nos sale un bulldog ahí, hermano. No, una cabota, después de un perro no me gusta a mí, porque de niño mío mordió a uno. Quedé traumado con los bulldogs. Oye, estoy hablando del perro y está ladrando el perro. Si no hables de mí, por favor, si está peleando. ¡Sale el perro ahí! Pero de repente nomás hizo así, la cadena. Le digo a los hermanos, mira, así es el diablo. Nos puede enseñar por niños y gruñirnos, pero no pasa de ahí porque está atado, está vencido. Entonces cuando viene la tentación, uno dice, ay, qué diablo, pastora, qué diablo. El diablo anda ocupado por allá, ni se acordó del Dios. Porque el diablo no es omnipresente. Todo el mundo al mismo tiempo, uno aquí, otro por allá en China, achacándole todo al enemigo. Oye, el diablo, bueno, ya me están acusando a mí, yo ando acá, yo no voy a andar allá. El único que puede estar en todo lugar y en todo momento es el Cristo de la gloria. Su nombre, gloria. El peor enemigo que nos hace acabar, destruir nuestra propia vida, somos nosotros mismos. Este egocentrismo está aquí. Porque empezamos con que sí, es que sí, se nos predica que hay que ser humilde, pero yo así soy. Es que así soy de carácter alto, no has nacido de nuevo y no te engañes. Y ahí es donde se aprovecha la humanidad carnal a querer enseñorearse. Bueno, esto es entonces la batalla. Pablo, antes de decir en Romanos 8:1 esto, en el capítulo 7, Pablo está diciendo, hay una queja miserable de mí porque mis miembros no se sujetan, pero hay un método para que se sujeten. Hermana, con todo respeto le digo a su profeta, si su debilidad es ser chismosa, métase a orar. Y se le va a quitar esa ansiedad de que la lengua salga así como la de la serpiente. Y se va el chisme. Si nuestra debilidad es andar mirando lo que no debemos mirar, eso lo aplica un poco más a los varones, porque por biológica o por naturaleza ahí entra el pecado. Uno tiene que guardarse. Señor, mira, tú sabes que soy carne. Señor, sabes que
pero mi cuerpo es templo de tu espíritu. El soltero dice, mi cuerpo te pertenece a ti en santidad, yo no voy a caer en fornicación. El casado, mi cuerpo te pertenece a ti y a mi esposita también. Yo tengo mi compañerito con ella, mi unión ya está santificada. Señor, no permita que yo cometa adulterio. Tenemos que orar porque ahí es donde se tiene que sujetar la carne y se sujeta, hijo. No seamos pretestuosos. Porque entra el Espíritu Santo. Aquí está diciendo, después de que oraron, fueron llenos del Espíritu. Cuando la persona ama la oración, se dedica a la oración, el Espíritu viene y se impregna. Y es donde entonces llegamos a ese nivel que Pablo dijo, ya no vivo yo. En otras palabras, ya no viven mis mañas, mis actitudes, mi carácter, mi lengua, no. Ahora Cristo vive en mí, el Espíritu vive en mí. El ser lleno del Espíritu implica que los frutos del Espíritu se van a reflejar en mi diario vivir. Perdón, no se confunda, ¿no? Ser lleno del Espíritu no es estar pegando de brincos y gritando aquí, pisoteando en la iglesia y luego no cambias de carácter. Aleluya, santo es Dios. Mucha gente con esas lenguas que viene aquí a gritar en lenguas, son la misma lengua, está maldiciendo a su prójimo y afuera, peleándose en la cara. Eso no es venido a tu carne. Y con eso no digo que no lo haga, gócese, lance, sea libre para alabar a Dios, pero hágalo con una vivencia espiritual. La llenura del Espíritu implica tener el fruto, los frutos. ¿Y cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No le estoy inventando un método de las 7 potencias, como dicen por ahí, no. Estoy transmitiéndole lo que ya está escrito. En el libro de Gálatas está esa palabra. Los frutos del Espíritu son los que se reflejan en aquel que es lleno del Espíritu. Y el método para ser lleno del Espíritu, hijo, son las rodillas, es el clamor, es la oración. Alguien puede glorificar a Dios. Dígame de nuevo, mi oración provoca un avivamiento. Y cuando estás en avivamiento personal, oye, agárrate. Va a venir al culto con un filo. Hasta que te va a saludar, va a sentir ahí como que, ay, hermanito, como que traes algo tremendo, me sacudió eso. Y ahí es donde Dios se empieza a glorificar. Ahí es donde se empiezan a mover los dones en la iglesia. Aquí es donde tenemos que entender que uno de los dones que más predomina, el don de profecía, es guiado por Dios y para edificar. Pero es que anda ahí en su carnota, nada más indagando la vida privada de la persona y ya como, el domingo de ahí me agarra la emoción y ya le empiezo a profetizar. Cuidado con eso. Hay de aquellos que dicen, yo hablo y no he hablado nada del Señor y de tu carne. Y no me vengas con el cuento de que profetizas y andas en la carne, no maduras, estás en desobediencia o lo dices por resentimiento. Cuidado. Y también tenemos que tener discernimiento cuanto falso profeta viene a meterse aquí. Yo he analizado ministerios que están tremendos en este tiempo. Un ministerio que no tiene doctrina, no, está fuera de orden. Porque el tener doctrina implica estar bajo sujeción. Aquí no venga nadie con el cuento de que pastor yo soy evangelista y que Jehová es mi pastor. No, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu autoridad? ¿Y quién es más ofrenda? Persevera. Pero es que también el pastor va a tener el discernimiento. Porque hay lobos disfrazados de ovejas. Y todo eso es detonante cuando la iglesia está metida en oración. Mire, si la iglesia se mete en oración, montones de lobos rapaces que quieran venir aquí van a salir, pero por eso por recorrido. Hermanos, en la frontera están pasando crisis tremendas porque hay una generación de pentecostalismo, hermanos, que no busca bien la oración. Solo están en el entretenimiento de la iglesia. Los cultos son puro entretenimiento. Y entra cuanto falso profeta ahí, les predica la pasada y como no tienen discernimiento, le aplauden a todos. Cuidado con eso que se dicen profetas o esas que se dicen profetas. Y que lo que viene nada más es endulzar el oído a la gente carnal. Tenemos que buscar a Dios en oración para que en verdad Dios se siga moviendo, se siga glorificando. Y aquellos que anhelan que Dios les hable, mira hijo, vete en oración, deja tu pereza. Ay, hijo, quiero que me profetice, por eso yo corro al pastor, a la iglesia del pastor fulano, porque ahí hay profetas. Algo mejor me voy para acá porque acá hay profetas. Métete de rodillas con Dios y no vas a tener ningún mandadero del cielo para que te hable. El Dios de gloria te va a revelar, te va a hablar. Es más, hay una revelación eterna.
Escritura diariamente, aquí Dios te habla. ¡Aleluya! Santo es Dios. No estoy en contra de los dones espirituales. Los que me conocen saben que por gracia divina Dios me usa en este don, pero tengo temor. Amén. Santo. Oye, una ocasión me dice una persona, ay, varón, es que como que ya no es profetizar, pero ¿qué va a hacer cuando yo quiera? Que yo Aleluya. sepa, yo no entiendo esto, pero eso de manipular los dones, cuidado, porque el que hace eso, mire, se abre la tierra y se lo lleva el diablo al infierno. Por falta de conocimiento el pueblo pereció. Ay de los profetas, dice, que profetizan de su propio corazón y nada vieron. Ezequiel dice, como zorras entre los desiertos son esos profetas hoy. Es que mira, hermano, cuando no hay oración, ya el Espíritu Santo no está ahí, no porque no quiera. El Espíritu Santo es un caballero. Él tiene toda la facultad y el poder para juzgar, pero cuando ve que una iglesia lo rechaza y quiere la iglesia hacer lo que quiere, el Espíritu Santo se va contristado. ¿Por qué cree que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo? A ver. Pero los efesios no hicieron caso, hermano, porque después de que se escribe esa carta, a los 30 años más adelante se le volvió a escribir otra carta, y en esa otra ya no era Pablo, directamente el Espíritu Santo les habló y les dijo, tengo algo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Porque cuando ya no hay una vida de oración, se abandona el primer amor. ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? Entra la carnalidad, entra la emoción, entonces ya entra la falsedad y la confusión del diablo. Oye, y las iglesias terminan siendo manipuladas por los profetas. Aleluya. ¿Qué es eso? Por eso hay tanta gente confundida. Ah, y otra cosa, es que no hay doctrina tampoco. Porque van de la mano la oración y la palabra. La palabra y la oración. Ay, no, es que Dios habló, que el profeta habló, que la profeta habló y en una. Oye, una vez en una iglesia ya era una competencia que había. Yo digo, aquí no van a dar lugar a la palabra, no, que estamos predicando solo ellos. Y que no, que para ti mi palabra fulana, que dale de cenar a tu marido, no seas razonadora. Y puras incoherencias esta carta. ¿Por qué pasa eso? Se preguntan muchos. Porque no hay una vida de oración. Cuando hay una vida de oración, dice aquí, fueron llenos del Espíritu. Y cuando el Espíritu viene, da discernimiento. Oiga bien, discernimiento te lleva a una madurez. Entonces a lo malo le vas a llamar malo y a lo bueno le vas a llamar bueno. Mire, yo podré estimar a quien sea, pero si veo que está confundiendo, yo voy y le tapo la boca. Inclusive aquí pasó en una ocasión, la sierra es testigo. Cierta persona estaba hablando y fui y le dije, en el nombre de Jesús, enmudece espíritu de error. Y entecita a la personita que se quedó calladita todo el santo culto. Era una perturbación tremenda. ¿Pero por qué permitimos eso? Oh, porque no nos gusta orar. Es tiempo de doblar la rodilla. Es tiempo de meternos en la palabra. Es tiempo de explicar lo que hemos aprendido, de escudriñar la escritura y pedirle al Señor, danos la visión perfecta, danos discernimiento. Entonces la iglesia va a ir de gloria en gloria y de triunfo. Y el último resultado se va a ver. ¿Qué dice el último? Lo que leímos. Cuando hubieron orado, cierro con ese último resultado. Primero tembló la casa. Segundo, hubo llenura del Espíritu Santo. Tercero, dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia se debe a orar, la iglesia comprende por qué propósito está aquí. Y el propósito es ganar almas para Cristo. Aleluya. No vamos a esperar a que se levante un grupo de evangelismo y vaya a evangelizar. No, el que tiene el Espíritu Santo habla con denuedo. ¿Qué es denuedo, pastor? ¿Qué significa esa palabra? ¿Con qué se come? Mire, denuedo es sinónimo de seguridad y confianza al hablar. Hablar con denuedo es hablar con seguridad. Porque el Espíritu Santo es el que te da la palabra. Yo sé que hay instituciones bíblicas que te enseñan muchas cosas, teología y tantas cosas, pero para evangelizar no necesitas ir a un instituto. Yo conocí una anciana en mi infancia que no sabía leer, pero cuando se ponía a evangelizar a la gente, yo digo, no sé de dónde le llovía tanto texto, y con cita bíblica, y en buena escritura.
Recuerdo que un día yo fui a comprar allá un negocio de la casa y vendían pollito y estaba la viejita, llegó a comprar y llega una señora por ahí que era de inconversa católica y le empezó a contar a la pollera su vida y ella no aguantaba, en fin, ya sabe el mundo que la gente mundana que no tiene a Dios no está desolada. Y la ancianita dice, perdón que me vine en la plática, dije, te llevan a empezar esta viejita. Pero yo estaba de chismosito escuchando ahí, tenía como 9 años, pero me dio curiosidad de la verdad, porque yo sabía que esta hermana no sabe leer. Cuando empieza a decir, sí, mire, todo esto pasa porque dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y también en el mismo capítulo, versículo 23, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 ahí va otra verdad, dice la paga del pecado es la muerte, pero ahí empieza el regalo y es la buena noticia que le voy a dar. Dice que hay un regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo le ama porque Él dice, vengan a mí los que están cargados y cansados. Mire, empezó a hablar y en un orden cronológico. Este pues yo no entendía que era eso, este es pero en un orden. Terminó esa mujer llorando y termina la viejita. ¿Quieres recibir a Jesús? Sí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué obras? No vas a hacer nada. Ya Jesús lo hizo todo. Solo incline su cabeza. Ya está, me puso. A ver, niño, vente, vamos. Tú sabes orar. Vamos a orar por la señora. Ahí estoy yo con mi pena orando en la pollería. Y la viejita, sin letras, sin conocimiento, se ganó ese de un alma para Cristo. Y digo que se la ganó porque le pidió que venía para el domingo. Ahí estaba la viejita con la invitada. Llegó la señora y se convirtió. Demoró un poco en esa iglesia donde yo nací. Pasaron los años, me encuentro a esa señora que era inconversa. La viejita era con Cristo. Ahorita esa mujer está allá por Covarrubias con su esposo pastoreando una misión. Aleluya. Llegó el fruto. Porque una ancianita que era de oración y amaba la presencia de Dios, predicaba con denuedo la palabra de Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted con qué propósito Dios nos tiene aquí? A veces ni eso nos pasa. Porque nada más andamos buscando, a ver qué me dan en la iglesia. ¿Quién dijo que el culto era para agradarte a ti? A ver a quién trae la pastora a predicar. Ay, va a traer a la gordita. Bueno, hermano. Viene a un templo o a un teatro para ver el show. ¡Santo! Ay, van a dirigir las hermanitas esas de la Betel Chalay. Los mismos cantos. ¿Quién te dijo que es para ti los cantos? O sea, ponte a pensar con qué propósito estás aquí. A veces no sabes ni con qué propósito estás acá. Bueno, la iglesia ya sabe su propósito. Cuando la iglesia se mete en oración, entonces entiende que el propósito de la misma es para ganar almas para Cristo, para reflejar al mundo a un Cristo que salva, que sana, que bautiza y que viene pronto. Fundamento doctrinal que nunca será quebrantado. La iglesia tiene que despertar, pero solo los entendidos acudirán a la oración. Hoy en día se hacen campañas, pero lo que le importa a la gente es qué tan gorda está la vaca que van a dar. Y ahí están las campañas, y acá dicen, gran campaña gloriosísima de nuestra denominación, almas para Cristo. Y empiezo a ver la foto, digo, pero si ahí están los diáconos arrepentiéndose. Ahí está el que es pastor en una iglesia pasando a aceptar a Cristo, porque se están reevangelizando ellos mismos, porque no han entendido que el propósito de una campaña es para ir por las almas, no para estarnos entreteniendo consecutivamente. Invertimos tanto en gasto para qué, y tristemente evangelistas, lo digo por conciervos míos, como evangelistas lo que a veces nos interesa es cuánto van a dar de ofrenda. Ahí que predico más bonito para, y más si ponen de atrás, va a haber competencia, yo predico mejor que aquel. El Señor reprenda al diablo. Todo creyente, sea evangelista, sea pastor, sea miembro, tenemos que entender que el único propósito por el cual existimos es para anunciar a un Cristo de poder, para reflejar al Cristo de la gloria. Almas se están perdiendo. La iglesia tiene que ir a predicar con denuedo la palabra de Dios. Pero eso solo lo va a hacer aquel que se mete con sí. El carnal no va a seguir en su misma situación. El religioso va a seguir en su misma rutina.
No venís a ver a una persona de este detalle y dice, no, es que estamos acostumbrados. Es el religioso, todo lo tomamos por costumbre. Porque los que vienen de la religión falsa saben que allá es pura cultura, pura costumbre, pura tradición. Llevan un calendario, pasan los años, no, que hoy toca celebrar no sé qué y que mañana celebrar acá, que rutina, así son los religiosos. Ya estamos acostumbrados así, no, es que Dios quiere que despertemos ya y salgamos de la rutina. Estarnos retroalimentando unos a otros, reevangelizándonos unos a otros, no, hay almas allá afuera perdidas. Concluyo, pero el resultado, digamos, de esta noche. Si empezamos a vivir en oración de manera personal, el entorno que nos rodea temblará. Seremos llenos del Espíritu y vamos a provocar un avivamiento personal. Y tendremos seguridad y confianza para hablar. Es tiempo de buscar a Dios en oración. Iglesia Betel, Dios te habla esta noche. Tenemos que intensificar nuestra vida de oración. Si no hay oración, no hay comunión. Y esta noche Dios nos está hablando a todos. ¿Quieren ponerse de pie, por favor?